Bien. Entonces el resultado va a depender de qué orden se haga la asociación. Y bueno, los operadores típicos que se usan, la suma, el máximo y el mínimo se usa bastante. El producto es raro, hacer una productoria sería entre elementos, es medio raro. Y el AND y el OR booleano, eso sí, también es útil, ¿eh? Por ejemplo, podría ser que querramos saber si hubo algún elemento que se plastificó en toda la malla, entonces cada proceso recorre sus elementos, se fija si hubo alguno que plastificó o no, si plastificó pone esa variable, ese flag en uno, y después hago una reducción por el AND de todos. Perdón, hago una reducción por el OR de todos, y si en alguno de ellos hubo alguno que plastificó, quiere decir que en toda la malla todos saben, o sea, sé que en toda la malla hubo al menos uno que se plastificó. Bien. Cuando uno hace estas reducciones, hay un pequeñito efecto colateral, que es que en realidad, la verdad, es que la suma, matemáticamente hablando, es asociativa, pero en la práctica no es asociativa. En la práctica, cuando uno lo hace en una computadora, no es asociativa. ¿Por qué? Por los errores de redondeo. Vamos a hacer un ejemplito. Si, por ejemplo, yo hago 1 más, déjeme pensar, 10 a la menos 6, 10 a la menos 20, menos 1, espera, no, así. 1 menos 1 más 10 a la menos 20. Bueno, si, vamos a hacer así, menos 1 más 1 más 10 a la menos 20. Si primero sumo esto, me queda 0, más 10 a la menos 20 me da 10 a la menos 20. Si ahora hago esto y lo hago así, en una máquina de precisión finita, con 15 dígitos de precisión, esto me va a dar 1, porque esto no es no, sumado a 1, como tiene 15 dígitos de precisión, se pierde el 10 a la menos 20 y me queda 1. Y entonces esto me va a dar 0. ¿Tá? O sea que a precisión de la máquina, cuando tengo máquinas de precisión finita, se llama, la suma en realidad no es asociativa. ¿Tá? Bueno, un pequeño detalle. Y entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces ocurre que cuando yo corro, a veces esto es a veces un poquitito a la gente que empieza con cálculo paralelo, resulta un poquito, ¿cómo podríamos decir? Llamativo, sorprendente, porque corren el programa y supongamos miran la convergencia de un método iterativo, le ponen una cierta tolerancia y miran el residuo cuando terminó de converger. Y resulta que lo corren y le da una cosa, y mañana lo corren exactamente con los mismos datos y le da otra cosa. Un número muy pequeño, pero diferente. ¿Está? Eso ocurre porque en el momento, si está en paralelo, cuando va haciendo las cuentas, podría ser que las cuentas se fueron haciendo en orden diferente, incluso para la misma cantidad de nodos, todo igual. En tiempo de ejecución se van haciendo en orden diferente y como por este efecto que les digo de que la suma en realidad no es asociativa a precisión finita, resulta que el resultado es diferente. Este, Cuando uno lo corre en secuencial, o sea, con un solo procesador, si bien está haciendo cuentas con precisión finita, las cuentas se hacen siempre en el mismo orden y por eso siempre termina dando el mismo resultado. ¿Se entiende? En cambio, cuando lo corres en paralelo, te introduce un problemita que es, te trae un efecto, diríamos, no determinístico. A veces esto es una pavada que, bueno, uno chequea por ahí algún numerito, uno, qué sé yo, muchas veces
corre y después va y mira a ver cuando convergió, mira el número y ya medio que se lo sabe de memoria, y de repente va y lo corre y ve que no es el mismo y dice, ¿qué pasó acá? ¿Qué cambió? Si los datos son los mismos. Bueno, se debe a esto. Y es más, en algunos casos puede cambiar el comportamiento de la cosa, porque por ejemplo, si yo estoy haciendo una simulación de un problema que es caótico, en cierta forma este error que introduce la precisión de la máquina es como que introduce un pequeño error aleatorio, que no es siempre el mismo. Entonces, por ejemplo, para los que saben de fluidos, vos puede ser que corrás el flujo alrededor de un cilindro y la calle de vórtice de von Karman se origine empezando el vórtice de un lado y mañana lo corres y arranca del otro. O sea que, bueno, hay que tener presente eso, nada más, no digo otra cosa, que las cosas que son, si hay cosas que son muy sensibles a la precisión numérica, no podés, el resultado que tenés en cierta forma es no determinístico, y eso es producto del paralelismo, ¿eh? Es un efecto que a veces uno le trae dolores de cabeza, ¿eh? Bien. Y Mario, Bueno, una sí. consulta respecto de esto que decías. ¿Hay alguna regla para manejar esto, digamos? O sea, el tema de la no asociatividad de la suma, digamos, Yo, y la yo, precisión finita, o es intrínseco, digamos, y yo sí, diría o que, sea, y hay que tratar con eso. claro, exactamente, hay que aguantárselo, digamos. Agua y ajo, No aguantarse y a queda otra, joderse. digamos. Claro, porque no hay forma, no, si no sería, de alguna forma, la forma sería decirle a MPI, hacé las cuentas de forma óptima, pero en esta forma que te digo, o sea, primero suma este con este y este con aquel y así. Pero bueno, en cierta forma sería como obligarlo a MPI a que haga las cosas en cierto orden. Y en todo lo que es paralelismo, la verdad es que hay que dejar, como diríamos en tipo en artes marciales, hay que dejar que las cosas fluyan. O sea, cuanto vos ponés más restricciones al sistema, más vamos a ver que en general hay que dejar que las cosas se hagan naturalmente en el orden más apropiado. ¿Está? ¿Mm? Entonces, no, la verdad es que uno lo que termina haciendo es dejar que las cosas fluyan. Uno tiene que saber que si corres algo que es caótico, no podés esperar que la simulación te dé lo mismo en un caso, en una simulación que en otra. ¿Está? Va a depender Bien. de la ¿Y simulación. hay alguna forma de cuantificar, por ejemplo, no sé, o sea, me quedé pensando en el ejemplo que dijiste vos lo del residuo con un método iterativo? O sea, sabés que si lo corres en paralelo va a diferir el residuo, pero hay forma de cuantificar cuánto Sí. debería, digamos, variar debido a este error Y de... son errores del orden precisión de la máquina, ¿viste? Supuestamente, si vos está todo bien, si tu programa está bien, digamos, si estás resolviendo que es un problema de fluidos, turbulento, que entonces es caótico. Bueno, la verdad que vos lo que deberías medir ahí es cantidades, por ejemplo, qué sé yo, la caída del drag, suponete flujo alrededor de una esfera. Entonces, vos lo que no vas a poder hacer es entre dos corridas paralelas comparar punto a punto, decir, a ver, voy a mirar los resultados, el vector de estado, el estado de todos los valores en el paso 2000 en esta corrida contra esta otra. Y que te dé, a precisión de la máquina, te dé lo mismo. No, perdón, no a precisión de la máquina, ¿no? Porque es, digamos, justamente, no a precisión de la máquina, no lo vas a poder comparar, porque si bien los errores son de redondeo, eso se va amplificando, porque el sistema es caótico, y después de un Claro, cierto cada tiempo, iteración ya es... claro, el tipo, uno agarró para un lado, se bifurcó hacia un lado y el otro se bifurcó para el otro lado, ¿eh? Entonces no lo vas a poder comparar, pero normalmente vos de todas esas cosas siempre deberías sacar resultados que son objetivos, que dependen, que de alguna forma son un promedio, ¿eh? Vos deberías mirar el drag promedio, no el drag instantáneo. No podrías comparar dos curvas de drag, vos haces dos simulaciones en paralelo. Sacás una curva de drag, que viste que es ruidosa porque el flujo la cosa va fluctuando, no podrías comparar las dos curvas de drag, ¿eh? Tienen una componente media aleatoria. Lo que sí vas a poder comparar es el drag medio
y la dispersión de drag alrededor del drag medio, digamos, ¿eh? Esas son dos cantidades determinísticas, ¿está? Claro, ¿Se entiende? buenísimo. Ahí Sí. hay unas cosas que medio, se vuelve medio, son un poquito sorprendentes, ¿no? Bien, Mario, ahora, una sí, pregunta con respecto al flow path cylinder que estás diciendo. ¿Habría alguna manera de hacer, o sea, dentro del proceso, me imagino, iterativo, se va a acumular mucho error, ¿no? sí. ¿Habría alguna manera de hacer más o menos el promedio de esa acumulación del error o tenerla? Mm, no sé, la verdad que yo no lo he hecho. No lo he hecho. Ok. Bien. Hay que pensarlo, por ejemplo, en el caso de Flow Path Cylinder. La verdad es que si uno, viste que como es, que si uno lo deja, si uno hace una malla perfectamente simétrica, inicializa con flujo pistón, o sea, flujo constante, y lo deja evolucionar, justamente, si uno trabajara en una máquina de precisión infinita, el flujo no se desestabilizaría nunca y la calle de vórtices von Karman no se formaría nunca. Lo que ocurre es que justamente por precisión de la máquina es como que el error de redondeo introduce un pequeño error eh, aleatorio que perturba al sistema y como es caótico en algún momento se excita. No caótico, inestable, ¿no? Y se excita. Bien. Eso normalmente uno lo que hace es, para no esperar tanto, porque eso tarda en formarse, lo que hace es excitarlo inicializando con algún, por ejemplo, que el perfil de velocidades no sea simétrico inicialmente. Entonces eso ya induce la formación de la calle de vórtices y se forma más rápido y más rápido se llega al estado estacionario, ¿no es cierto? Bueno, aquí va con todo esto. Eh, bueno, lo que quería decir es que uno lo que tiene que mirar son cantidades que sean determinísticas, que uno pueda compararlas entre corrida y corrida. Dos corridas van a ser diferentes en principio. Bueno, bien. Entonces estábamos con el reduce y vimos vimos el broadcast, ¿no es cierto? Y después ahora vimos el reduce. Es muy común que uno quiera hacer una reducción y ese valor ahora que lo tengan todos. O sea que de nuevo sería hacer un reduce seguido de un broadcast. Bueno, hay una llamada que justamente hace esas dos cosas combinadas, el reduce y el broadcast, y se llama all reduce. Entonces la llamada all reduce tiene un send address, un receive address, un length, longitud y tipo, ambos, el send address y el receive address, tienen que ser todos de la misma longitud, la operación de reducción, el communicator, y lo que hace es equivalente a lo que dijimos, es equivalente a un reduce seguido de un broadcast. De nuevo, ojo, broadcast reduce y all reduce son todas llamadas colectivas, así que todos los procesadores tienen que llamarlo. Bueno, otras funciones de MPI son timers, MPI WTime para tomar tiempos. Después vamos a ver gather scatter. Y en el caso de MPI-CH, viene con una librería adicional que se llama MPE, que no es parte del estándar, no es parte de MPI. Es una librería adicional, pero que ya viene con MPI-CH, que permite hacer log files, gráficos, etc. Bueno, acá hay una pequeña descripción de lo que es, cómo funciona MPI en un ambiente típico Unix. Bueno, todas estas cosas, ojo, son variables. Hoy la verdad que no sé si es así, pero bueno, mencionémosla. MPI-CH se instala comúnmente en algún lugar del sistema operativo estándar. Yo ahí puse user local MPI, también eso depende de cómo lo instala uno. Si uno lo instala a pata, probablemente vaya a parar a user local MPI. Pero, por ejemplo, si uno lo instala a un paquete de una distro, probablemente vaya no a local, sino a user lib MPI. Para compilar, típicamente hay que hacer G++ y pasarle los directorios de include
y cuando linkea los directorios de donde están las librerías, si usan MPICC, los wrappers, que son MPICC para C, MPICXX para C++, MPI F77, F90 para Fortran, etc., uno se evita de tener que pasar las banderas de compilación y link edición, y directamente el wrapper se encarga de pasar todo lo correspondiente. Para lanzar procesos en un ambiente Unix, bueno, cuando veamos, cuando hagamos corrida en el clúster, vamos a ver que hay que usar Slurm, pero si no, por ejemplo, acá en Urubú vamos a usar MPI-RAN o MPI-exec. Está acá explicado con MPI-RAN, pero el MPI-exec es muy parecido. Básicamente, no vamos a entrar en todo el detalle, porque esto era para cuando uno tenía clúster, no vamos a entrar en detalle, pero básicamente le tienen que pasar el programa que van a correr, por ejemplo acá FO, y menos, en el caso de MPI-RAN es menos NP, la cantidad de número de procesadores, y en el caso de MPI-exec menos N. Bien, acá fíjense que está explicado lo de MPI-exec, no sé por qué está en otro lado, pero, a ver, vamos a seguirlo. Acá está explicado lo de MPI. Acá, exec, a ver, acá. Bien. A ver, ¿dónde estábamos? Entonces, estamos por acá, MPI en ambientes Unix. Entonces, típicamente lo lanzamos con MPI exec. Bien, entonces, guía número 2. Le voy a pedir que implementen una función myBroadcast que tenga la misma asignatura que MPI broadcast, o sea, buffer, o sea, address length type, send address y receive address, ¿se acuerdan? Ah, no, pará, perdón, broadcast tiene solamente address, no tiene receive address, receive buffer, address length type. Bueno, vamos a revisarla, ¿no? Tiene estos argumentos. MPI broadcast que tenga estos mismos argumentos, address length type, source y communicator. Si quieren el communicator o bien simplemente lo pueden pasar, es como si pasaran un argumento, no es nada, pero si quieren usen solamente el MPI con Word y chao. Y que tenga, que use send receive y primero mande dos implementaciones, una en forma secuencial, ahí tienen por allá arriba el pseudocódigo, medio por acá. El pseudocódigo, acá en forma secuencial, y después en forma de árbol, que también tienen el pseudocódigo acá. Entonces lo que tiene es que completar todas estas llamadas, y hacerlo andar y probarlo. Bueno, y lo que quiero es que comparen los tiempos en función del número de procesadores. Para eso está bueno que lo prueben con una cantidad de procesadores interesantes, por eso está bueno de probarlo ahí en Urubú. Bien. Bueno. Vamos a pasar a otro ejemplito, a un ejemplito que es bastante simple, que es el cálculo de pi. Bueno,
El cálculo de pi es, incluso vamos a ver al menos otro más, forma de calcular a pi, pero es un ejemplo que muchas veces se usa en muchas aplicaciones, cuando uno ve... es un ejemplo que se usa mucho como motivación para plantear ejemplos, ¿no? La idea es calcular a pi, que ustedes saben es un número trascendente, pero sin hacer llamadas a funciones trascendentes, porque por supuesto yo podría hacer arcoseno de 1 y eso es pi sobre 2 y multiplicarlo por 2. Sería sin hacer uso de funciones trascendentes. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Se puede ver que la derivada de arco tangente es 1 sobre 1 más x cuadrado. Entonces la integral de 1 más x cuadrado entre 0 y 1 me da pi sobre 4. Repasen toda esta matemática que está acá, pero básicamente pi es 4 veces la integral de esta función entre 0 y 1. Es una función que es puramente algebraica, se puede calcular con cuentas, con productos y sumas, así que ni siquiera, no hace falta ni siquiera una raíz cuadrada. ¿Tá? Entonces, bueno, para hacerlo en paralelo, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, vamos a dividir esa suma, por empezar, la vamos a hacer en forma numérica. La forma numérica la vamos a hacer con la regla del punto medio. Podríamos usar algo más elaborado como Simpson, pero por simplicidad ahora vamos a usar la fórmula del punto medio. La regla del punto medio que es dividir el intervalo en el cual quiero hacer la integración, 0, 1, en una cantidad n de segmentitos, y para cada segmentito reemplazar el área bajo la curva por un rectángulo que pase por el punto medio del segmento. Tomar el valor, aproximar la integral en ese segmento por una columna que tenga de altura el valor en el punto medio. Entonces vamos a tener el número de procesadores y vamos a querer dividir por supuesto, ¿qué queremos? Queremos que dividir el trabajo, o sea, hacer que estas tareas, que es sumar el área de todos estos rectángulos, que se hagan dividido entre los diferentes procesadores. Bueno, entonces tengo que asignarle a cada procesador un cierto subconjunto de los rectángulos. Bueno, ¿cómo lo puedo dividir? Se puede dividir de muchas formas. Una de ellas es, como está puesto acá, que es la forma interlaced, entrelazada. Entrelazada quiere decir que le doy el primero al 0, después al 1, después al 2, después al 0, después al 1, después al 2, y así siguiendo. A veces se le llama esto también, es como cuando uno reparte las cartas, en un mazo de cartas, y también a veces se le llama round robin, un término que van a escuchar a veces, round robin. Round robin es darle a uno, a otro, a otro, a otro, hasta que se terminan, y volver así y seguir dando vueltas. Bien. Vamos a tener el ancho del n, la cantidad de intervalos, puede ser un múltiplo del número de procesadores o no, y vamos a llamar h el ancho de los segmentos, que son todos iguales, que va a ser 1 sobre n. Entonces, básicamente, vamos a hacer lo siguiente. El pseudocódigo de lo que vamos a hacer es que el master, o sea, el rank igual a 0, va a leer el número de intervalos desde la consola, se lo va a broadcastear a todo el resto. Entonces cada uno puede calcular el h, y cada uno va a calcular su contribución a pi, que va a ser la suma de sus rectangulitos. Y después, claro, cada uno va a tener la suma de sus rectangulitos, o sea, el 0 va a tener la suma de los rectángulos azules, el verde va a tener la suma de los rectángulos, el 1 va a tener la suma de los rectángulos verdes, y el 2 va a tener la suma de los rectángulos cian, y después todo eso hay que sumarlo, como lo vamos a hacer con una reducción, con un MPI reduce.
cada uno va a tener su contribución local, myPi, mi pi, y lo va a hacer una reducción a pi. Send address, receive address. Son escalares, así que simplemente tomo la variable y tomo la variable y la broadcasteo. Perdón, tomo el operador de dirección para convertirlo, entre comillas, a un buffer. Bien. Todo esto lo vamos a meter dentro de un lazo en el cual el máster va leyendo un valor de n, calcula, reporta el valor y vuelve a preguntar el valor de n. Cuando el valor de n ingresado es 0, asumimos que el usuario quiso terminar y salimos. Bien. Bueno, ahí avisa que dentro de 10 minutos va a terminar. Creo que probablemente, bueno, cuando terminemos con esto, directamente por hoy vamos a terminar. Bien, entonces acá está el código. El código bueno, está acá en las transparencias. Yo después todo lo que es código les voy a dar un zip o algo, porque si ustedes quieren probar esto o lo quieren usar, nunca es conveniente copiar y pegar código desde un PDF, porque ¿qué ocurre? Le aparecen cosas extrañas, por ejemplo, los underscores, los guiones bajos se los convierte a menos y se arma todo un lío. Bueno, como último recurso háganlo, pero en lo posible siempre conviene, es problemático cortar y pegar código desde un PDF. Bien. Entonces, acá vemos el código, bueno, incluye el MPIH, acá está la función que tenemos que integrar, que era 1 dividido 1 más x cuadrado, pero acuérdense que eso la integral de eso daba pi sobre 4, así que ya le puse el 4 acá, ya integramos 4 dividido 1 sobre 1 más x cuadrado. Y entonces acá tenemos el main, hacemos MPI init, MPI con rank, MPI con size. Acá tenemos el valor exacto, que va a ser para comparar, porque obviamente no queremos usar el valor de pi usando funciones trascendentes, sino que lo queremos calcular de esta forma, con funciones puramente algebraicas. Y entonces hacemos esto de que entramos en un lazo infinito y vamos leyendo el valor de intervalos de la consola y reportamos ingresamos el valor el número de intervalos de la consola, calculamos y después pasamos al siguiente. Cuando queremos terminar, el usuario entra un valor nulo, 0. Bueno, acá fíjense, se plantea, ¿no? Ya de entrada, claro, todo esto tenemos que protegerlo, no podemos que todos impriman entre número de intervalos y lo traten de leer la terminal. ¿Por qué? Porque entonces si todos hicieran eso, me parecería n veces el cartel entre número de intervalos, ¿no? Entonces todo eso lo tenemos que hacer solamente en el master, if not my rank. If not my rank, hacemos printf, imprimimos el cartel, el usuario lo entra y el master lo lee con scanf. Si esto no estuviera en if not my rank, yo vería n veces el entre número de intervalos y tendría que entrar n veces el valor de la cantidad de intervalos, porque habría n scanf. Cada proceso haría un scanf. Scanf lee de la consola. Entonces justamente hay que protegerlo con el not my rank. Ahora bien, después de eso, el valor de n lo tiene solamente el myRank igual a 0. Entonces hay que hacer un broadcast de ese n a todos los otros. Y todo esto es muy común. Es típico que el master lee datos, consigue datos de algún lugar, y de alguna forma le tiene que broadcastear los datos a los esclavos. Bien. Entonces, una vez que broadcasté el n a todos, ahí me fijo si el n es 0, paro. Si n es menor o igual que 0, ¿por qué está menor que 0? Debería ser menor o igual que 0. Esperá que me lo anoto porque ahí hay un error.
Bueno. Entonces ahí va if n menor o igual que 0, o n igual a 0 en realidad, porque n igual a 0 es lo que vamos a poner, termina. Acá dice negativo, bueno, no sé, no importa. Si fuera 0 también tendría que terminar. Bien. Fíjense también, por ejemplo, en este caso, que este chequeo hay que hacerlo después de haber pasado por el broadcast, porque todos los procesos tienen que terminar, si termina, tienen que terminar todos, si no se armaría lío. Es más, incluso acá, fíjense, uno estaría tentado acá de poner if n menor que 0 y, por ejemplo, terminar el programa, hacer un exit. Bueno, no, ojo, hay que hacer el MPI finalize. O bien, habría que acá poner un MP finalize, acá lo que hace es break, salir del lazo, y entonces cuando sale del lazo viene a parar acá, y acá todos hacen el MP finalize. Eso es terminar en forma bien prolijita el programa, si no puede haber un poquito, puede terminar mal. Bien, acá entonces tenemos, calculamos, tenemos el n, hacemos h igual a 1 sobre n. Acuérdense que acá a veces hay un problemita, hay un error muy común en C, que uno a veces pone 1/1 sobre n, así nomás, y entonces ahí hace división entera, y 1 dividido n me va a dar 0. Por ejemplo, si hago 1 dividido 10 entero, va a dar 0. De alguna forma le tengo que decir a C++ que es una división de punto flotante. Para eso hago 1.0, en el cual le estoy diciendo a C++, este 1.0 no es un 1 entero, es un 1 flotante, y double de n, con lo cual casteo, convierto el n de entero a doble. Entonces ahí estoy seguro que esta división es una división de punto flotante. Bueno, en realidad el doble, acá el double no hace falta, porque si hago un doble dividido en entero, ya C++ solamente él solo castea el denominador de entero a doble. No hace, el doble en realidad no hace falta. Pero bueno, por las dudas, si quiero estar muy seguro, si no me sé muy bien la regla, puedo hacer doble dividido doble, estoy seguro que va a ser la división con punto flotante. Bien. Entonces, acá me voy a hacer la suma de los rectangulitos. Cada rectangulito es el h por la altura. La altura es el valor de la función en el centro del intervalo. Bueno, el centro del intervalo es x igual a h por double de i menos 0,5. Y empieza en... es en base 1, o sea, el primer rectangulito lo llamo el rectangulito 1, el siguiente 2, etc. Es en base 1. Entonces, si el primero es 1, el centro está en 1 menos 0,5, 0,5 por h. Bien. Calculo la función en el centro y lo voy acumulando. Después del lazo, multiplico la suma de todos los valores de las funciones por el h. De esta forma me evito de tener una multiplicación por h adentro del lazo. Bien. Y acá está entonces la historia de que esto es interlaced. Fíjense, si acá yo pusiera desde i igual a 1 hasta n, i más, estaría sumando todos los rectángulos. Ahora yo quiero sumar solo los rectángulos que me corresponden a mí, que arrancan desde myRank más 1. Si el primero, el azul este, es 1, el siguiente es 2, el siguiente es 3, el siguiente es 4, así siguiendo. Bueno, supongamos que estoy en el 0, a mí me toca el 1 más 6, o sea 4, más 6, 7, y así siguiendo. ¿Está? Entonces, ¿cómo hago? Arranco en i igual a myRank más 1, sigo hasta que i sea menor o igual que n, y en cada paso voy incrementando. En vez de hacer i más, hago i más igual 6. Saben, conocen en C++ el operador de acumulación, de suma, pero de suma acumulando. I más igual 6 quiere decir i igual a i más 6. Es un atajo para i igual a i más 6. O sea que va incrementando. En vez del i más típico, que incrementa de a 1, está incrementando de a 6. Bueno, una vez que salgo de este lazo,
En Zoom tengo la suma de los valores de la función en el centro de cada rectángulo, ojo, de mis rectángulos, lo multiplico por h y eso me da mypi, y ahora tengo que hacer la reducción. Para eso tengo la variable auxiliar pi. ¿No? En realidad va al revés, mypi es la variable auxiliar y pi es el resultado. ¿No? MyPi es la suma de los valores de las contribuciones en cada procesador, la reducción de todo eso a pi, la suma de todo eso me tiene que dar pi. Entonces para eso hago acá, en esta línea, la reducción.